Que no te basten mis labios, Señor, para alabarte, ni mi corazón, Señor, para servirte. Que te baste mi vida entera, Señor, para amarte y mi alma toda para seguirte. Por una eternidad, a ti que eres el Dios del consuelo, del amor, de la vida y de la esperanza. Hoy, en Juan Bautista, nosotros reconocemos el triunfo del amor. Queremos nosotros, Señor, morir como Juan Bautista, dando testimonio de ti, de tu nombre. Te pedimos que envíes sobre nosotros la luz del Espíritu Santo para que podamos comprender este mensaje que tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. Bien, queridos hermanos, nos ha reunido entonces justamente ya el último relato de la experiencia de Juan el Bautista. Hoy estamos conmemorando su muerte, su martirio, dar la vida por Cristo. Pero para poder entender un poco este texto final de Marcos, vamos a recordar un poco lo que fue justamente el texto que reflexionábamos en la noche anterior, que fue el testimonio que dio Jesús de él, y finalmente entenderemos cuál fue el testimonio que terminó dando Juan el Bautista de Jesús. Ayer justamente Jesús nos hacía la pregunta: ¿qué salieron a ver en el desierto? ¿Qué salieron a buscar ustedes? Y justamente ya lo decía el Padre Sergio ahorita, que el fruto de estas jornadas, de esta experiencia, es justamente poder vivir los sacramentos. Si Juan el Bautista nos decía: este es el Cordero que quita el pecado del mundo, pues que nosotros podamos hoy comer de ese Cordero. Por eso Jesús preguntaba: ¿qué salieron a ver en el desierto? Es lo que nosotros hemos salido a buscar durante estos días: algo pasajero o algo perdurable. Y también Jesús hacía la reflexión de por qué Juan vestía como un pordiosero, con piel de camello, y parecía un hombre más bien extraño para la gente. Porque justamente el hombre de sencillo corazón no vive de apariencias, y eso es lo que ustedes han vivido durante estos días y esperamos que podamos comprender. Y ahora, finalmente lo decía Jesús ayer también: no hay entre los hombres nadie mayor que Juan, pero aún así el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista. Por eso nosotros hoy comprendemos esta experiencia de Juan el Bautista que nos habla de su amor. Bien, vamos ahora entonces a entender lo que significa la muerte de Juan el Bautista. Hablando justamente Marcos en su capítulo 6, versículos del 17 al 29, nos va a referir ese texto maravilloso del martirio de Juan. Y podemos iniciar con una pregunta simple: ¿será que es lo mismo morir sin Dios que morir con Dios? ¿Será que es lo mismo que nos alcance la muerte habiendo amado a Cristo que sin haberlo amado? Con seguridad que debemos decir: no, no es lo mismo. Dar la vida por Cristo, vivir en Cristo, nos lleva a un morir lleno de esperanza. Morir sin Cristo, sin haberlo aceptado en nuestra vida, lleva a una muerte llena de desesperanza. Pero miremos lo que nos dice Marcos en su relato: cómo se llega a la muerte de Juan el Bautista. Dice justamente que Herodes había mandado a encarcelar a Juan a causa de Herodías, porque se había casado con ella, sabiendo que Herodías también ya se había casado con el hermano de Herodes llamado Filipo. Juan amonestaba a Herodes. Sin embargo, Herodes lo escuchaba, le parecía agradable su predicación, pero a Herodías no le gustaba que fuera amonestada, no le gustaba la verdad. Por eso entonces Herodías pidió a Herodes que Juan fuese encarcelado. Y aquí viene una pregunta importante a la luz de lo que sucedió en Herodes. A nosotros, ¿quién nos está llevando al pecado? ¿Quién nos está conduciendo al pecado? Hay varios tipos de pecados y lo sabemos. Sucede mucho en aquellos que viven en la unión libre.
¿Quién los está llevando al pecado? Su pareja, aquella persona con la que usted se encuentra y no viven en gracia de Dios, no aceptan el santo sacramento del matrimonio, los está llevando al pecado. ¿Quién nos está llevando al pecado? Aquel que me dice, no vayamos a misa el domingo, eso esperemos, no sé, otros días, qué pereza ir a misa este domingo, vámonos mejor a pasear, vámonos para otro lado. ¿Quién nos está conduciendo al pecado? ¿Quién me está seduciendo para no aceptar al Señor? ¿Quién me está apartando de la vida de gracia? ¿Será que nosotros reconocemos a aquellos que nos hacen pecar o a aquellas cosas que nos hacen pecar? ¿Hemos hecho un análisis, un examen de conciencia sobre aquello que nos está llevando al pecado? ¿O simplemente vivimos por el instinto y no nos acercamos con fidelidad al Señor y dejamos que toda ocasión de pecado se convierta justamente en una oportunidad para pecar? ¿Qué estoy haciendo para apartarme del pecado, de aquella situación o de aquella persona que me lleva al pecado? Es el caso de la pareja de novios, muy jovencitos quizás, que quieren explorar su sexualidad. Ese famoso cuento de la prueba de amor que es falso, totalmente falso. O aquellos jóvenes que dicen, no, yo tengo que conocer a mi pareja sexualmente para saber si me caso con ella o no. Totalmente falso. La experiencia del amor no pasa por la experiencia carnal. La sexualidad se debe vivir bellamente y puramente, especialmente en el matrimonio abierto a la vida. Por eso estamos reconociendo nosotros lo que nos lleva al pecado. Ahora en el relato Marcos utiliza una expresión de Herodes que es bastante cuestionante. Herodes, al ver que la hija de Herodías había danzado tan gustosamente, le dijo, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y lo dijo varias veces, pídeme lo que quieras y te lo daré. Esta promesa de Herodes es lo que abrió la puerta justamente para el martirio de Juan el Bautista. Y es aquí donde nos preguntamos cuántas promesas hacemos sin conciencia de lo que sucederá. Hacemos muchas promesas y no sabemos realmente lo que va a suceder. Nos lleva a nosotros a preguntarnos si realmente somos conscientes de las promesas que hacemos. Yo te prometo que estaré contigo el resto de tu vida, le dice el hombre a una mujer, y de repente se va con otra. Yo te prometo que estaré contigo en los momentos difíciles, y llegan los momentos difíciles y no están a nuestro lado. Yo te prometo que te seré fiel en la alegría, en la tristeza, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza y la pobreza, y cuando llega la tempestad, salgo corriendo. ¿Cuántas promesas hacemos sin conciencia de lo que va a suceder? Esta fue la promesa de Herodes, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y es aquí donde Herodes quiere igualarse a nuestro Señor, a Dios. ¿Quién es Herodes para ofrecerlo todo cuando es un simple mortal? ¿Acaso no es Dios el único que puede darlo todo? ¿Acaso no es Dios el único que puede proveerlo todo? Esta promesa de Herodes estaba también pasando por la soberbia, por el orgullo propio. ¿Cuántos de nosotros muchas veces tomamos el lugar de Dios? Nos creemos Dios. No, es que eso ya es imposible. Yo renuncié a mi hogar porque era imposible. ¿Quién es usted para decir que es imposible? ¿Quién soy yo para decir que aquí ya no hay nada para hacer? Yo no debo tomar el lugar de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto a familiares o hemos escuchado vecinos que desconectaron a un familiar porque médicamente le dijeron ya no hay nada para hacer y lo mandaron desconectar porque diciendo sí, ya no hay nada para hacer, desconéctelo de esos aparatos, démosle una muerte tranquila? La llamada o famosa eutanasia, que en todo contradice la autoridad de nuestro Señor. Dice la eutanasia que invita a un buen morir, cuando realmente se está tomando el lugar de Dios, que es el único que determina nuestra vida y nuestra muerte. Nos hemos tomado el lugar de Dios y luego nos preguntamos por qué el mundo se encuentra en caos, porque hemos olvidado a Dios, y no solamente lo hemos olvidado, le hemos quitado a Dios la autoridad. Si usted está pasando por una dificultad con un hijo, en su matrimonio, no diga, esto es imposible, me voy a cansar, yo mejor me voy, porque le estamos quitando la autoridad a Dios.
simplemente diga: Señor, yo creo y espero en ti, porque tú eres el único que puede realmente hacer algo. No determinemos nosotros qué hacer o qué no hacer. Eso le corresponde a nuestro Señor. Luego nos va a decir que a causa del juramento y los invitados, Herodes no quiso contrariar la petición que le hacían de traer en una bandeja la cabeza de Juan. Dice Marcos que Herodes se entristeció, le dio pesar de Juan, porque realmente para Herodes era un buen hombre. Pero a causa del juramento que había hecho, de la promesa que había hecho, y para no contrariar a la hija de Herodías, decidió darle muerte a su amigo, porque era amigo realmente y le tenía gran admiración a Juan el Bautista. Y aquí surge una pregunta: ¿será que nosotros preferimos agradar a los hombres antes que a Dios? ¿Será que por quedar bien delante de mucha gente prefiero burlarme incluso muchas veces de las cosas de Dios, solo por agradarle al mundo, solo porque no me digan? ¿Cuántas veces llega una visita a su casa, usted venía para la Eucaristía y prefiere no venir a la misa porque la visita no le gusta la Eucaristía, y usted, por no quedar mal con la visita, se queda sin misa ese día? O iba a rezar el rosario y llegó una visita, y como a la visita no le gusta el rosario, pues qué pena rezar el rosario delante de la visita, pues más bien yo no rezo hoy, el Señor me entenderá. Entonces prefiero estar bien con el mundo antes que con el Señor. Si llega una visita y usted viene para la misa, pues invítela, y si no, dígale: entonces espéreme hasta después de la misa, que con mucho gusto nos sentaremos a conversar. Y si tenía un rosario o iba a meditar la palabra y llegó una visita, invítele a rezar y a leer la palabra, y si le dice que no le gusta, entonces dígale: regáleme unos minutos, ahorita conversamos. Pero nosotros preferimos estar bien con el mundo y dejar a Dios a un lado. Eso le sucedió a Herodes. Prefirió guardar esa amistad con los invitados antes que con Dios. Tememos defender la verdad solo por tener falsas amistades. Preferimos las falsas amistades de este mundo, los falsos placeres, que la verdad. Y por eso hay que concluir algo importante, y es que es mejor quedarse solo con Dios que estar rodeado de gente que me aleja de Dios. Es mejor vivir solo delante de nuestro Señor y aparentar ser una persona solitaria, pero vivir como Dios manda y no estar rodeada de mucha gente, de muchos vecinos que en todo contrarían el amor del Señor. Prefiere usted, hermano, vivir en soledad antes que vivir sin Dios. Porque el mundo que hoy a usted lo abraza, lo complace, lo visita, mañana lo olvidará. Pero a Dios, que nosotros abandonamos y olvidamos y dejamos de largo, Él siempre estará con nosotros. Y por eso termina el texto de Marcos refiriendo que recogieron el cadáver de Juan el Bautista y le dieron sepultura. Ya había cumplido la misión el Bautista. Su deseo era que el nombre de Cristo fuese conocido, dar la vida por aquel que es la vida. Y ahí es donde decíamos que no es lo mismo morir sin Dios que morir con Dios. La muerte es el triunfo del amor para los que hemos vivido en Cristo. Si tememos la muerte es porque vivimos sin Cristo. Si estamos preparándonos para la muerte es porque estamos con Cristo. Es común escuchar en el mundo decir que para todo existe remedio, menos para la muerte, que la muerte no tiene remedio. Pero yo les puedo decir, hermanos, que hasta la muerte tiene remedio, porque si vivimos como Dios quiere, si vivimos como Dios manda, la muerte no es el final, sino el comienzo de la dicha. La muerte tiene remedio, sí, vivir con Cristo, hasta dar la vida por Él. Por eso, hermanos, esta mañana terminemos preguntándonos esto en nuestro corazón: ¿para quién estoy viviendo? ¿Para Dios? ¿Para mis vecinos? Es tan triste escuchar de una esposa que le diga a uno: yo dejé de ir a misa a diario porque a mi esposo no le gusta ir a misa. Yo ya no voy a misa porque a mi pareja no le gusta ir a misa. Entonces, como para no ponerme a pelear, mejor me quedo con él en la casa. Yo antes rezaba el rosario, pero es que a mis hijos les da pereza, entonces como para no pelear con ellos ya ni lo rezo. No. ¿Para quién estamos viviendo? ¿Para Dios? ¿Para el mundo? Digámosle al Señor con nuestro corazón: quiero vivir para ti, para que cuando me sorprenda la muerte pueda estar a tu lado y glorificarme contigo por siempre. Amén.